gusto tenerlo aquí. ¿Mm? Hablamos del Tour de la Esperanza, Sí. dándole sentido a la vida. ¿Mm? Mire, nosotros venimos de la funeraria por la pérdida de un tío muy, 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 muy querido, muy querido. Y escuchábamos lo que se dice en estos casos, más por desconocimiento que por intención. Tú tienes que darle gracias a Dios que te duró tanto tiempo. Tú tienes que tener resignación, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que tener conformidad. Y yo le decía a esta tía, recuerda, tú no estás llorando porque tú estás inconforme. Tú estás llorando porque estás muy triste y te duele mucho saber que físicamente él no va a estar. Pero tú no estás llorando por inconformidad. Entonces, no te va a consolar nada que te digan. Lo primero es que, y sería bueno tenerlo a usted, doctor, que tocáramos ese tema. O sea, es que nada me va a confortar en ese momento. Esos comentarios minimizan lo que tú estás sintiendo con la idea de que eso va a hacer que te duela menos. Y lo único que haces es no validar tu dolor, o sea, es contraproducente, ¿no? Y es un tema muy cultural. Total. Es un tema muy cultural que nos pasa como por este lado del mundo. Sí. Bueno, sabes, por este y por el otro. Y por el otro. En todas partes duele y en todas partes no saben qué decir. Porque no hay cultura de ¿Qué duelo, se ¿sabes? dice, doctor? Nada. Pues es que lo que predomina es el escuchar sobre el decir, ¿no? Más vale un abrazo y estoy aquí que cualquier otro comentario que tú vayas a decir, ¿no? Yo, si a mí me preguntan, yo les digo, entiendo que estás pasando por algo difícil, estaré muy pendiente de ti, pero no solo de palabras, sino que de hecho. Porque esas frasecitas de cualquier cosa me llamas o cualquier cosa pasas por mi casa, eso también es del mismo sentido, no sirve. Una cosa, doctor. Esta es la parte más difícil. Ese volver a vivir. Sí. Después que pasamos de esos ritos funerarios, pasa lo agudo, que tenemos gente a nuestro alrededor, pero llegado el momento, ok, ya, soy yo, con mi rutina, mi monotonía y mi dolor. ¿Cómo vuelvo a vivir? Ahí es donde empieza realmente esto a doler, ¿no? Donde tienes que empezar a reconstruir. Pero ten en cuenta que al principio básicamente se orienta es a descargar dolor, ¿no? Tú no puedes empezar a reconstruir algo si no has acabado de descargar todo lo que te genera esto, porque no solamente te genera dolor, tristeza, angustia, desesperación, vacío, soledad, incertidumbre, enojo, culpa, está lleno de cosas. Entonces, al principio del duelo básicamente la palabra mágica es sentir. Wow. Tú no puedes empezar a reconstruir mientras no termines de sentir. Claro. Y es un error que la gente comete contigo y tú mismo dices, no, tengo que encontrarle sentido. Tengo que ser ni siquiera he fuerte. terminado de sentir. Y es que ser fuerte asume la gente que es no expresar las emociones. Exacto. Tanto es que te ven y te dicen, así, si estás tranquila, te dicen, te veo muy fortalecida, lo estás llevando muy bien. Y tú empiezas a asumir, y culturalmente la gente asume que no mostrar las emociones Esa es lo mujer es adecuado. fuerte. Y no sentirlo. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al dolor y a la tristeza? Por una razón muy simple, porque no sabes con qué enfrentarte a ello. Si a ti te entrenan desde pequeña ante cada pequeña pérdida que tienes en tu vida, pequeñas y medianas y grandes pérdidas, y te enseñan cómo afrontar esto, de adulto te vas a enfrentar de una manera muy diferente. De hecho pasa que te caes y te dicen, párate, que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó? Me Y si duele. eres hombre, no llores, que los niños no lloran, ¿no? Porque Claro. se sigue fomentando el estereotipo masculino-femenino, ¿no? Entonces, es... En ese sentido, Le tenemos doctor, mucho miedo a esa palabra, doctor. ¿eh? Sobre todo eso, Le tenemos pero- mucho miedo a sentir. Pero, Le tenemos mucho miedo a sentir. En ese sentido, me llama mucho la atención eso que usted acaba de decir. Y me gustaría saber si usted lo ve con frecuencia. Para las mujeres, este proceso es más suave porque tenemos permiso a sentir, o cómo lo viven los hombres. No diríamos que es más fácil. No, más diríamos fácil, que, no más perdón, suave. No diríamos que es más Tampoco. suave.
es más fácil, por una razón, porque ustedes están preparadas para socializar y para hablar de sus emociones. Ustedes pueden sentarse las tres, no, ¿y qué estás haciendo con esta tristeza? Ay, no, yo estoy llorando, yo me estoy comiendo 1 litro de helado, lo que se ve en las películas, ¿no? Pero tú vas a encontrar 3 hombres que estén hablando, y vos qué haces con la tristeza. Eso no qué lo tristeza. no estamos acostumbrados. Lo primero que vamos a decir es qué tristeza. Ya, después de todo lo que me dio, hay que ya. seguir para adelante, no sé qué. Exacto. Eso no lo hacemos los hombres. Entonces, socialmente, la mujer está mejor preparada incluso para la viudez que nosotros los hombres, ¿no? No, y en ese sentido, O doctor, de otro tipo de pérdidas, doctor. Sí, por supuesto. Hoy Para hablábamos, todo tipo de perdona, pérdidas. hoy hablábamos de que, y yo tengo mucho tiempo defendiendo esa posición, en una pérdida, en una separación, en un divorcio, quien lleva la parte más difícil es el que se desarraiga. Y generalmente el que se desarraiga es el varón. La parte más difícil la lleva la parte demandada. Claro. La parte menos compleja la lleva la parte demandada. Exacto, y si es el varón, el demandado, es el que se desarraiga, es el que se va, es el que pierde el contacto con la rutina, es el que tiene que mudarse a un lugar donde no sabe cómo se prenden las luces. Pero que yo creo que en ese sentido lo que dice el doctor es tan cierto, y lo vemos aquí en República Dominicana con el tema del feminicidio de hombres que no saben manejar sus sentimientos. No, para nada. Y que van acumulando y que llega un punto en que la ira los ciega. Eso es como, hagan de cuenta, como una olla a presión. Tú no le dejas salir, nunca permites que la válvula aligere la presión interior hasta que eso se revienta solo, ¿no? ¿Se puede revertir eso con hay los una hombres, cosa, doctor? Y disculpa. Eso sería un cambio cultural, ¿sabes? Pero además, Y para ver un cambio y además cultural, es un serían trabajo años considerable y no siempre de se quedan cambio. con esa pareja. No. Que con relación al tema del cambio, lo que pasa es que los cambios que son sostenibles son los cambios que tú haces por autoconvicción. El cambio que tú haces para complacer a otros es un cambio que no se sostiene, porque para tú hacer ese cambio tú te despersonalizas. Entonces tú vas a la búsqueda de volver a ser quien tú eres y ahí se perdió todo el cambio. Es que él cambió bastante, pero bueno, doctor, ¿cómo lidiar en ese volver a vivir? ¿Cómo lidiar con la confusión que genera creer que si tú sanas, tú abandonas? Si tú sanas, tú olvidas. Sabes, una de las cosas más complejas, porque no nos han enseñado a ello, es lograr diferenciar entre amor y apego. Porque están tan mezcladas qué difícil que es difícil diferenciar. saber qué es. ¿Será que amar es una forma de apegarme o que me toque apegar para amar? Entonces, una de las cosas que más le cuesta, por ejemplo, cuando pierdes un hijo, que te dicen a veces los psicólogos de una manera tanto brutal, es que usted se tiene que desapegar. ¿Cómo me desapego de mi hijo? ¿Cómo me desapego? Yo les digo a la gente, bueno, listo, dígame cómo. Y saben, una cosa, para uno desapegarse, Claro, vamos a pasa hablar una de listica. parejas, por ejemplo. ¿Cómo te desapegas de una pareja? Primero tienes que saber a qué estabas apegado. Porque tú no puedes desapegarte si no tienes claro a qué estabas apegado. Una vez identificas a qué estás apegado, no vas a buscarlo en otra persona. Claro. Vas a hacerlo crecer en ti. De tal manera que yo ya no necesite de otro para suplirme. lo que necesito. Pero usted está hablando de una de las cosas que yo creo que es de la cosa más difícil. Porque ir a terapia es de gente guapa y brava y extremadamente valiente. Pero descubrir precisamente eso que te apega a la otra pareja, eso tiene que ser mucho más bravo Pues todavía. claro. Wow. Lo que pasa Es que, ¿a qué se tú apega necesitas uno? un espacio seguro. Vamos a suponer Tú que yo necesitas sea- un espacio seguro sin señalamientos y sin juicios para tú críticas, llegar hasta ese un punto. sitio seguro. Vamos a suponer que yo sea inseguro. Y digo, bueno, me doy muy poca seguridad, pero tú me das mucha seguridad. Ese es el primer gancho para yo vincularme contigo. Exacto. Claro. Y crear Y no voy a dependencia. querer renunciar Claro. a la seguridad que tú me das. No, para nada. Y si tú te vas, te mueres o me abandonas, pues inmediatamente lo que tendré que hacer yo será o buscar a otra persona que me dé la seguridad que tú me dabas, o lo que es lo correcto, hacer crecer en mí la seguridad de tal manera que yo no tenga que buscar a nadie que me dé esa seguridad. Para suplirme eso. Ujú. Wow. Sí, Ese es sí, el sí. secreto. Esa parte, doctor, de darle sentido a la vida. ¿Cómo se le da sentido a la vida cuando tú tienes la pérdida más significativa que se supone sea la pérdida de un hijo? Mira, te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que este edificio se caiga. ¿Cómo lo reconstruyes? Primero tendrás que quitar Demolerlo. la basura
y utilizar lo que quede, que sea utilizable. ¿De acuerdo? Utilizar lo que quede, Entonces, que sea utilizable. tú tienes que evaluar qué de tu sentido de la vida todavía lo hay. Está tu marido, está tus otros hijos, está tu mamá, están tus hermanos, están tus amigas. Eso te da, aunque sea un poco sentido de vida. Y lo que tienes que hacer es como una reevaluación completa. Redimensionarlo, recontextualizarlo, resignificarlo, volverlo a mirar desde otra manera, de tal manera que eso se va agrandando desde adentro, porque el sentido de la vida no lo vas a encontrar afuera. Lo encuentras reevaluando lo que te quedó. De tal manera que se vaya llenando ese vacío que dejó en tu sentido de vida la pérdida. Y hay un dato muy importante, doctor, y es que cómo se puede lidiar con la culpa, qué tanto bloquea la culpa ese camino hacia encontrarle sentido a la vida. A ver, mira, la culpa en el duelo o en relación con las pérdidas, pues las entendemos desde dos perspectivas. Hay una culpa racional que tiene que ver directamente con la causa del hecho. Hay mala intención. O hay una intencionalidad, digamos, porque también puede, por mi culpa, ascendieron en el trabajo. Pero bueno, hay intencionalidad en la culpa racional. En la culpa irracional no hay intencionalidad, y es la que se presenta con los hubiera y debería, que además la culpa irracional es una distorsión cognitiva. Es una distorsión cognitiva. O sea, estamos llenos de distorsión. Entonces, primero llevas a la persona a que se dé cuenta que es una culpa irracional. Segundo, evidentemente hay gente que tú ves que dice, no, yo no tengo culpa, pero hay gente pues que se da látigo toda su vida y se da muy feo. Detrás de esas personas suele haber mucho pensamiento mágico, egocentrismo y distorsiones cognitivas. Sí. Sí, definitivamente. Esos son los tres pilares o sea, de la ¿tú crees culpa? que todo depende de ti? No depende de ti. No depende de ti. No tenías control sobre eso. Pero hay gente que sí se lo cree, ¿no? Sí. Generalmente porque eso se abordó mal en la infancia, ¿no? Generalmente no se sustituyó ese pensamiento mágico y ese egocentrismo con pensamiento racional. Entonces te quedas. Hay gente con mucho pensamiento mágico. De hecho, hubo un movimiento que todavía hay gente con el pensamiento positivo. A raíz del libro, puro pensamiento mágico. Idealizado, tóxico. Sí, que hizo mucho daño. No, es que cuando nosotros... precisamente Mire, ahora mismo, doctor, estoy leyendo un libro de un colega español que se llama Miguel Ángel Rizaldos. El libro se llama ¿Es malo ser frágil? Espectacular, doctor. Sí. Espectacular. Suena interesante. ¿Qué tiene este libro? Es este permiso para, en blanco y negro, tú ver lo que probablemente tú has visto en terapia. Habla del duelo, habla de la culpa, habla de ese sobrepensamiento. Estuve leyendo otro libro también que se lo recomiendo, que me parece tan simpático el título. Se llama El libro del sobrepensamiento. En inglés es The Book of Overthinking. Y ahí yo me encontré con la información de que hay una corriente psicológica que ve el sobrepensamiento no solo como un proceso, no solo como un proceso cognitivo, sino también como un proceso conductual. O sea, sobrepensar es una conducta. Y esa conducta es la que nos induce a darnos latigazos y latigazos y latigazos, porque le tenemos terror a ser débiles. ¿Qué se usa en Colombia para eso? Las palomitas. ¿Sí? ¿Tú sabes por qué? Dígame a ver. Porque como te empeliculas tanto, come palomitas. Buena analogía. Está buenísimo. Cuando empiezas con ese discurso, te dice, compre palomitas. Y dice, ¿para qué? Pues es que te estás empeliculando. Mire, doctor, hablemos del tour. Adelante. Dígame, a ver. Pues ¿Cuándo vamos? ¿Vamos para Santiago? El tour empezó hoy. ¿Hoy? Empezamos hoy en la secundaria Babeque, en el auditorio Laura Buitrago. Empezaremos con 2 conferencias, ¿no? Que se llaman, espérate, te digo, facilitando el proceso del duelo y duelo por suicidio. Ay, sí. Y mañana tendremos a la misma hora de 6 a 8, tendremos terapia hoja, que es la terapia oído, hombro y abrazo, que es como la base
del acompañamiento en duelo. El miércoles nos vamos para Santiago. Ay, qué bueno. Y estaremos en el Centro León con terapia hoja, las mismas que dimos aquí, terapia hoja y facilitando el duelo y duelo por suicidio. Que si tienen algún costo estas conferencias, No doctor. tienen ningún no tienen, costo, no tienen son costo. completamente Pero sí hay gratuitas. que registrarse Hay que ir temprano. o No, llegar. no hay necesidad, solo que como son libres y entonces habrá que ir Hay temprano cupo. para tener cupo, ¿no? Porque el auditorio de la secundaria bebé, que creo que son unas 200 personas, el del Centro León también son 200 personas. ¿Cómo le fue a usted en la ocasión anterior? Aquí y allá, lleno. De, Muchas necesidades. Es mucha lo que yo gente digo, de doctor. ayuda y Es lo que yo digo, acompañamiento y doctor, que entendimiento. hay más apertura ahora, ¿eh? Es que, ¿sabes? Hay más apertura. Hay necesidad, lo que no hay es oferta. Sí, Mucha Sí, necesidad. pero yo creo que además de que las ofertas van creciendo, ofertas serias, porque Sí. de otro tipo de Sí, oferta sí. hay muchas. Claro De otro que tipo sí. de oferta hay muchas. Sí, pero sobre todo. lo que va haciendo es, doctor, que la gente pueda identificar esas necesidades y además de identificar esas necesidades, que la gente pueda buscar ayuda y saber que es seguro buscar ayuda. Que es seguro, hay un crecimiento de la demanda, ¿eh? Claro que sí, lo que digamos una pequeña dificultad que no es realmente dificultad, pero que se aprecia es que hay, tú sabes que en esto hay mucho celo profesional. Ah, pero por supuesto, Entonces claro. hay gente que se está sacudiendo y bueno, yo siempre he dicho que esto no es una obligación, es una opción. Es una Y opción. la gente decide lo que quiera, ¿no? Cada cual se construye su propio camino en el duelo. Mire, antes de que usted se vaya, doctor, ¿cómo me lo han tratado? Muy bien, como siempre. ¿Y ¿no? la temperatura qué tal? Muy bien, pues temperatura de isla, a mí no me ha dado calor. No le ha dado calor. No, para nada. Bueno. Hasta ahora ¿Aclimatado? no. ¿Será que me tengo que quedar un ratico afuera? Aclimatado. No se quede ningún ratico afuera, doctor. No se quede ningún Pero ratico afuera. aprovechar las oyentas que esta es información de mucho valor, sobre todo aquí que hemos estado viendo mucho tema de suicidio Mucho, eso me comentaron, que en mucho niños y suicidio, adolescentes Sí, y, sí. y bastante como drástico. Sobre todo con lo que pasa con el tema del suicidio, que no se habla. No hablamos, Sí, no sí, hablamos de si Bruno. el duelo es tabú, el duelo por suicidio es todavía Más tabú, todavía más tabú. Gracias, doctor. O sea que aprovechen Muchas esa gracias. información. Muchísimas gracias. Gente, nos vamos un momento a publicidad. Ya volvemos. Esto es Solo para Mujeres. Chao.